Son responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del martes 21 de mayo se abre con varias interrogantes. Ayer fue 20 de mayo, ustedes recordarán nuestro programa del día de ayer, hicimos un repaso de lo que es la catástrofe nacional, hablamos con el diputado Robert Alcalá desde Guiri, Estado Sucre, hablamos con el médico Carlos Miguel Atencio desde el Maracaibo de Mad Max, destruido por la falta de electricidad y ahora la falta de combustible. Hablamos con la gobernadora del Táchira, que nos refirió a la catástrofe, esa fue la palabra que ella utilizó, la catástrofe del Táchira, y nos advertía, si no hay gasolina para el Táchira, no habrá comida para Caracas. Y no era una amenaza ni una advertencia, era simplemente el señalamiento de un hecho práctico. Y hablamos con María Alejandra Pasarela desde Ciudad Bolívar, y ella nos explicó cómo la gasolina que se le negaba a los ciudadanos seguía siendo objeto del tráfico ilegal, del contrabando de extracción por parte de las mafias rojiverdes que sacan ese combustible hacia el exterior. Todo eso lo vimos ayer en la mañana y finalizábamos el programa diciendo hoy es 20 de mayo, el día de ayer, probablemente haya elementos vinculados a la oposición que recuerden el 20 de mayo de hace un año y se queden pegados en el asunto de decir se votó, no se votó, se hizo bien, se hizo mal, y se planteen las cosas exactamente como que si no hubiera ocurrido este año de desastre y de catástrofe que hemos vivido. Venezuela en los últimos 15 años experimentó un lento proceso de deterioro. Ese proceso de deterioro en los últimos 5 años se aceleró y en el último año se transformó en una picada vertical. La urgencia, entonces, para recobrar rumbo y para darle fin a este proceso de destrucción es muy grande. Sin embargo, bueno, lo que vimos ayer fue exactamente eso, pues sectores de oposición lanzándose la pelota de si fue justo o no abstenerse hace un año, mientras que el gobierno puso en la calle una operación política para dividir a la oposición. Por un lado, el señor Diosdado Cabello anunció la extensión de la supuesta vigencia del bodrio de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, y por otro lado el señor Maduro Moros anunció su intención de supuestamente adelantar las elecciones parlamentarias. Para analizar esto tenemos en línea a la opinión de un experto. Como ustedes saben, este programa no es para hacer propaganda, es para nutrir criterio y para ello buscamos opinión calificada. Tenemos en línea al internacionalista y analista político Lauren Caballero. Lauren, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo observas tú esto que está ocurriendo y cuál es tu reflexión a propósito de este nuevo cuadro? Te escuchamos. Bueno, Chugo, primero gracias por la invitación. Bueno, sí, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay una situación sumamente catastrófica, el resultado de un año de un gobierno que parece que no ha reflexionado, ¿no?, con respecto a ciertas políticas que ha venido implementando, no solamente durante el último año, sino durante mucho tiempo, incluso durante el periodo del presidente Chávez. Es esta realidad que vivimos hoy los venezolanos, donde, bueno, lamentablemente pareciera que no hubiera salida a una crisis que de todas luces de un tamaño inconmensurable.
y la situación, bueno, yo creo que la pregunta no es si funcionó o no funcionó realmente lo de haber dejado de participar en las elecciones o de haber ido divididos a las elecciones, porque también tenemos que recordar que hubo un sector que sí participó en las mismas y que bueno, no tuvo los resultados que de repente esperaban, ¿no? Esa creo que no es la pregunta, porque lamentablemente, bueno, ya la realidad es esta que estamos viviendo. La pregunta realmente yo creo que debería ser cómo hacemos para superar esta situación, cómo hacemos para transformar esta realidad que bueno, que es una pesadilla, pues, como venimos diciendo. Así que allí es donde está el trabajo que hay que hacer y yo lo veo bastante cuesta arriba, ¿no? Porque me parece que la oposición, a pesar de las lecciones, pues que creo que debería haber aprendido durante todo este tiempo, como que no interioriza realmente cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y en qué terrenos es mejor, digamos, combatiendo las arbitrariedades del gobierno. Pues como al no tener claridad en eso, pues en lo que tú eres como fuerza política, simple y sencillamente lo que vas a estar cometiendo a cada rato son errores terribles que cuestan vidas de venezolanos. Vas a estar improvisando, vas a estar creando expectativas con relación a situaciones que no está en tus manos provocar, como por ejemplo la propuesta que tiene algún sector de la oposición, ¿no? Un sector muy radical, un sector que no parece reflexionar acerca de lo que hace, que es esta de la posible intervención militar, como si eso fuese, no sé, una especie de menú, pues como se ha dicho ya en varias oportunidades donde la persona elige, pues mira, si yo quiero intervención militar, la quiero con sangre, la quiero sin sangre, yo quiero una intervención militar humanitaria, se han utilizado términos incluso como ese que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Intervención militar humanitaria no existe ni siquiera cuando tú utilizas las tropas para proteger la ayuda humanitaria en el terreno. Es evidente que la fuerza militar tiene sus consecuencias, ¿no? Eso no depende de la oposición, eso ni siquiera, o sea, la oposición, como tú sabes, no tiene un ejército, ni mucho menos. La Asamblea Nacional no es un grupo de mercenarios con aviones, ni tanques de guerra, ni fusiles, ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente se trata de un grupo de políticos que algunos hacen la política muy bien, otros no tan bien, pero simple y sencillamente al final del día son eso, políticos. Entonces, ¿qué es lo que sabe hacer muy bien la oposición? ¿O qué es lo que le ha dado realmente resultados a la oposición? La organización política, la movilización de las masas, la movilización popular. En eso es muy buena la oposición y es muy buena también la oposición en el debate democrático. Pero lamentablemente, bueno, hay algún sector que siempre se enfrasca en caer en el terreno donde no somos tan buenos y ese terreno parece que es el terreno de la confrontación, ya no política, sino de la confrontación militar. Y hay que aclarar que cuando se habla de la confrontación militar no estamos hablando del choque entre dos ejércitos convencionales, estamos hablando también de situaciones, por ejemplo, paramilitares, pues como esta que el gobierno es muy hábil implementando de los colectivos y todo eso también es el terreno militar. En ese terreno la oposición es débil porque la oposición no tiene grupos armados a su disposición, la oposición no tiene desde ningún punto de vista, pues ningún nivel de organización militar, sino que se ha dedicado exclusivamente al tema político. Entonces, caer en ese juego, caer en ese mundo es una torpeza, o sea, en esa estrategia es una torpeza desde todo punto de vista. Tú tienes que enfocarte en llevar al adversario a tu terreno para que en tu terreno, que es en el que tú realmente eres eficiente, pues haciendo lo que haces, puedas derrotarlo con mayor facilidad. No entrar en su terreno porque evidentemente te vas a ver en una situación muy, muy comprometedora y al final del día es muy probable que te derroten. Y eso es lo que ha venido sucediendo, cayendo siempre vez tras vez en las conchitas de mango que el oficialismo te pone. Estamos conversando con Lauren Caballero.
Estamos conversando con Lauren Caballero, internacionalista y analista político. Todo esto que nos dices, Lauren, es bastante coherente, bastante congruente. Sin embargo, me toca, pues, profesionalmente ser, digamos, abogado del diablo, ¿no? Y hacerte las preguntas de rigor. Esos mismos sectores de la oposición plantean que si no existe una, y abro comillas, amenaza creíble, no habría ninguna disposición por parte de un régimen soberbio y obcecado en abrir ningún tipo de espacio democrático en el país. Bueno, para construir esa llamada amenaza creíble se ha recurrido a cosas insólitas. Pues, por ejemplo, ayer, lo digo con preocupación y con vergüenza venezolana, dentro de esa cosa de la amenaza creíble, escuchamos a el presidente Guaidó ordenándole al embajador Vecchio que se reuniera con el comandante del Comando Sur para explorar cooperación que ese comando pudiera dar a los militares venezolanos que decidan ponerse a derecho con la Constitución, etcétera, etcétera. Bueno, ya la cosa sonaba compleja, descabellada incluso, ¿no? Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue tremendo. Es el mismo Estados Unidos el que actúa con más indéresis y dice, no, chicos, un embajador no se puede reunir con un comandante militar, un embajador se tiene que reunir con una autoridad política. Entonces, cierran la reunión, anulan la posible reunión con el comandante del Comando Sur y reúnen a Vecchio con voceros políticos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. ¿A dónde lleva ese camino desde tu perspectiva? Repito, estamos conversando con Lauren Caballero, analista político e internacionalista. Claro, yo hice un comentario a modo crítica también en el momento que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, hizo referencia a esa posibilidad de que se reuniese el embajador pues alterno de Venezuela en Estados Unidos con la gente del Comando Sur. Mi comentario fue que, a pesar de que yo entendía que eso era un mecanismo para aplacar de alguna forma los comentarios de un sector que es muy, muy radical en la oposición, parecía también que era contraproducente, porque al final del día eso también alimentaba a ese sector. En vez de calmarlo, lo que hacía era darle más fuerza. Y ese sector, al final del camino, es muy probable que termine pasándole por encima a la mayoría que es un poco más mesurada, a la mayoría que es un poco más racional. Por eso es que no se le puede estar dando ningún tipo de elementos para que se nutran de ellos. De hecho, hay una manipulación por allí muy... O sea, es bastante lamentable que se haga, ¿no? Con respecto a un artículo de la Constitución, el artículo 187, el numeral 11 de este artículo es manipulado de manera sistemática por ese sector, ¿no? Y de una manera demasiado, o sea, es espeluznante, ¿verdad? La manera como hacen la manipulación de ese artículo, que según este sector establece que la Asamblea Nacional puede solicitar la invasión o la intervención de una fuerza militar internacional para disponer un gobierno X cualquiera que fuere, democrático o no. Entonces imagínate, ¿no? Hasta dónde estamos llegando. Y bueno, esa reunión al final del día es evidente que no trajo ningún tipo de resultado concreto, porque de hecho cuando uno ve las imágenes o las declaraciones de Vecchio, en el contexto en el que las hace, en el escenario que las hace, un escenario totalmente informal donde no hay ningún tipo de representación del gobierno estadounidense, ni mucho menos, sino que es simple y sencillamente Vecchio y otra persona que estaba allí. No tengo muy claro quién era realmente la otra persona, creo que es un asesor de ellos, de la parte venezolana. Entonces eso te da a entender que lo que hubo fue precisamente un acercamiento de cortesía con algún sector allí, un recibimiento de cortesía, pero no hubo ningún avance concreto con respecto a ningún tema, muchísimo menos con relación a la posibilidad de que haya una ayuda militar, en este caso, no sé, la disposición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a intervenir militarmente en este país para deponer el gobierno de Maduro en este caso. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son errores, y hay que decirlo así,
que estamos cometiendo y que al final del día nos van a pasar una factura grande y onerosa, y que a lo mejor no vamos a tener cómo pagar esa factura porque la gente también se cansa de que le estén prometiendo cosas que no se pueden cumplir, pues. Ahora, lo de que hay la posibilidad de que el madurismo no quiera conversar o que no sea capaz de llegar a una negociación sin que antes se le generen condiciones por la fuerza. Eso puede ser verdad. Lo que pasa es que la fuerza no es única y exclusivamente militar. Así es. ¿O es que acaso tener el apoyo del 80% de la población no te hace poderoso, no te hace fuerte? Pero el asunto está en cómo canalizar ese apoyo del 80% de la población que está descontenta con el madurismo, con el gobierno de Maduro por toda la catástrofe que ha ocasionado a nivel humanitario, y aprovechar eso en favor de la democracia. Si no somos lo suficientemente hábiles para catalizar ese descontento, entonces por eso se empiezan a buscar otros mecanismos, se empiezan a imaginar cuestiones que de repente no vienen al caso. Pues la oposición no es fuerte cuando no utiliza ese descontento y se pone a inventar teorías extrañas o a buscar a Dios por las ramas, como dicen por ahí. Así que bueno, esa es la fuerza que hay que aprovechar para generar precisamente ese momento de negociación que permita a lo mejor provocar pues una transición o una ruptura en esa coalición dominante, como se llama el politólogo John Magdaleno. Lauren, te agradecemos altamente la gentileza en atender nuestra llamada madrugadora. Era Lauren Caballero, analista e internacionalista. Un abrazo, hermano. Un abrazo, viejo. Con esta reflexión del analista Lauren Caballero, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Así como ayer fue un lunes de información, hoy es un martes de reflexión y análisis. En el pasado segmento, el analista e internacionalista Lauren Caballero hacía un paseo, pues una disección de lo que a su juicio son algunas falencias, algunas fallas de la oposición al abordar la complejidad del presente momento. Yo quiero detenerme en este segundo segmento del espacio a ver cuál es la situación del oficialismo. ¿Es de verdad el oficialismo hoy un elemento con la fuerza, con la capacidad hegemónica de imponer la agenda y de hacer lo que le dé la gana? ¿Está el oficialismo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de masas en capacidad de manejar a su antojo las variables del proceso político venezolano? Bueno, yo creo que ayer ocurrió algo que es un detalle, que es un síntoma, pero creo que nos da una respuesta en sentido negativo. No está el oficialismo en condición de manejar a su capricho la agenda. Y ese detalle, ese síntoma, es precisamente la carta de renuncia de Isaías Rodríguez.
a su las ha perdido todas, ¿no? Lo primero que hay que reconocer es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer para seguir ganando? Bueno, señores, en mi humilde opinión, comparto esto porque hay mucha gente que me lo pregunta, que me dice, está bien, Jesús, no basta con analizar lo que se hace, lo que se deja de hacer. ¿Qué es lo que en tu opinión hay que hacer? Bueno, en mi humilde opinión y con todo afecto y con todo respeto, lo dirijo a los tomadores de decisiones en la oposición política venezolana, lo primero que hay que hacer es entender que o se está unidos o no se va a ninguna parte. Y cuando digo unidos y por consenso. Hay dos maneras de lograr la unidad. Una, construyendo consenso. Otra, fomentando sumisión, ¿no? Y los demócratas construimos consenso. Es decir, hay que hablar, ¿vale? Tienen que ponerse de acuerdo. No podemos seguir en esto de que alguien lance iniciativas y lance iniciativas y lance iniciativas y los otros y los demás, bueno, que se lo calen, pues, que se peguen atrás o que queden como la guayabera. No puede ser, ¿vale? Eso no puede seguir ocurriendo. Hay que lograr que el campo democrático venezolano nuevamente se reconozca y se consolide y que establezcan de manera coordinada las estrategias que vayan a hacer. No me estoy refiriendo únicamente a que Voluntad Popular, chicos, mejore su relación con Acción Democrática o mejore su relación con Rosales o se vuelvan a hablar y a diseñar estrategias conjuntas con Falcón. Todo eso es deseable, pero no me refiero solo a eso. Vean, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el tema de Noruega, ¿no? En Noruega surgen unas informaciones sobre que hay unas conversaciones, etcétera, etcétera. Y de repente brinca Julio Borges y dice, no, eso es mentira, nosotros no sabemos nada de eso, ningún militante nuestro tiene que ver con eso, estamos en contra. Chico, pero ya va. Julio Borges no es el embajador de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. Es decir, no es uno de los voceros más importantes de Juan Guaidó en materia internacional. Y Juan Guaidó cuando habla del tema dice, sí, yo me envié unos emisarios a Noruega y fueron a plantear ya nuestra agenda, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo es eso, vale? ¿Cómo es que a ese más alto nivel de la gente que tiene que estar más unida y trabajando de la mano, no se entienden, no conversan? ¿Qué es eso? Entonces, repito, lo primero para enfrentar esta operación política que ayer echa a andar el oficialismo es tener la certeza absoluta de que hay que estar unidos y de que la unidad se logra no por sumisión, sino con la construcción de consenso. Tienen que hablarse y diseñar estrategias juntos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es la fuerza que tenemos? Es una fuerza social. Dentro del país es una fuerza social, es la fuerza de la gente. Fuera del país es la fuerza política de la solidaridad internacional. Nuestra fuerza no es el asunto de que, bueno, vamos a levantar un teléfono y como dijo el politólogo Jean Maninat, se solicita almirante de buena presencia y con flota propia que nos venga a ayudar. No, chicos, esa no es la fuerza que tenemos. La fuerza que tenemos es el respaldo de la comunidad internacional por una salida política a la crisis venezolana y el repudio de casi el 90% del país al gobierno de Maduro. Esa es la fuerza que tenemos. Es una fuerza civil, social, política, no una fuerza militar. En consecuencia, nuestra estrategia no puede ser ni militar ni militarista. No puede ser, mira, fulanito, anda a reunirte con el jefe del Comando Sur y díganle que venga para acá. No vale, no es eso. Lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos hacer, es aprovechar toda la fuerza que tenemos para hacer una presión descomunal, interna y externa, y lograr que haya elecciones, sí, pero no elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales con un nuevo CNE, con observación internacional, con medidas claras que permitan la participación electoral de los venezolanos que están en el exterior, los venezolanos de la diáspora. Todo eso, es decir, una elección que respete y responda a los criterios internacionales de transparencia democrática. Eso sí lo podemos hacer.
Eso sí lo podemos lograr. Esa es la mano que hay que agarrarle a Maduro cuando manotea y dice, voy a adelantar elecciones parlamentarias. Chico, tú no puedes adelantar elecciones parlamentarias, no lo puedes hacer, no tienes cómo. Constitucionalmente no tienes cómo. Social y políticamente no tienes cómo. No lo puedes hacer. Pero si hay un hecho cierto. En el 2020, de acuerdo a la Constitución que nos rige y que defendemos, va a haber elecciones parlamentarias. Bueno, que esas elecciones sean conjuntas. De parlamentarios, elecciones parlamentarias y de presidencia de la República. Vamos a darle. Repito, con un nuevo CNE, con observación internacional, con nuevos mecanismos que permitan claramente la participación de los venezolanos de la diáspora en el exterior, que puedan votar. Ese poco de trampas que hacían, por ejemplo, cerrando consulados como el de Miami, que es la ciudad con más venezolanos en el extranjero. Eso sí es posible hacerlo. Pero para eso hay que hacer una presión descomunal, una presión que sepa lo que está buscando, una presión que tenga un objetivo claro, ¿entiende? Un objetivo dentro de la única estrategia, por cierto, que le ha dado resultados al campo democrático venezolano, que es la estrategia democrática, pacífica, electoral. Nada más, pero tampoco nada menos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión con el tiempo justo para recapitular y entonces. ¿Estamos en presencia de qué? Bueno, en primer lugar estamos en presencia de un régimen que tiene ya casi 5 meses contra las cuerdas sin poder recuperar la iniciativa política. Eso es lo que estamos enfrentando. En segundo lugar, ese régimen ayer, el régimen de Maduro Moros, ayer intenta una operación política para tratar de recuperar la iniciativa. Esa operación política tiene 2 partes. Por un lado, el anuncio de Diosdado Cabello de que supuestamente van a ampliar el lapso de la supuesta vigencia de la írrita Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, esa es su amenaza. Eso es lo que en términos del lenguaje opositor llamaríamos la amenaza creíble que ellos tienen allá, el poder despótico, supraconstitucional de ese adefesio llamado la Asamblea Nacional Constituyente. Y por otro lado, tienes el anuncio de Nicolás Maduro de un supuesto adelanto de elecciones parlamentarias. Ellos saben que no pueden hacerlo, pero saben que lo que sí pueden adelantar es el debate dentro de la oposición de si ir o no ir a esas elecciones, sabiendo cómo es posible ubicar, bueno, que haya sectores que digan, no, aquí lo que hay que hacer es seguir repitiendo el mantra ad infinitum, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
¿no? Sin explicar exactamente cómo se llega a ninguno de esos puntos. Y por otro lado, otra gente muy probablemente caiga otra vez en el discurso aquel de que hay que preservar los espacios, de que no se pueden ceder los espacios y de que hay que ir a las elecciones parlamentarias en las condiciones que sea, ¿no? Y se lograría así ese objetivo preciadísimo para el régimen, que es lograr la fractura completa de la oposición. Frente a eso que hemos dicho, bueno, que hay que enfrentarlo unidos, que para conservar la iniciativa política, para seguir avanzando, porque se ha avanzado, para seguir ganando, porque hemos ganado, hay que seguir unidos, y que para eso es demasiado importante entender que la unidad se construye construyendo consenso, haciendo consenso. La unidad no se consigue mediante la sumisión. Así actúa el madurismo, promoviendo la sumisión, lanzando cosas y los demás que se peguen. No. Los demócratas logramos la unidad es construyendo consenso. Y aquí tenemos una oportunidad